Esto es Imagen Empresarial y estoy muy contento porque está aquí en la cabina esta mañana, vino muy temprano Maite Ramos, que ya está acostumbrada, la directora general de Alstom México. ¿Cómo estás, Maite? Con mucho gusto de estar aquí contigo, Rodrigo, y con tu auditorio. Gracias por estar aquí. Oye, cuéntale al público que nos escucha, ¿cuál es la historia de Alstom y qué es Alstom hoy en México? Pues mira, Alstom es una compañía que hacemos no solamente trenes, pero digamos lo que más nos conocen son los trenes, pero hacemos toda la parte de alrededor de un proyecto integrado de movilidad. Y esto es la infraestructura, la parte de los sistemas ferroviarios, que es lo que te permite que el tren se pueda mover de un lugar a otro con toda la seguridad y el control, la comunicación con los centros de control, toda la parte de telecomunicaciones y la parte hasta de energía. Hay proyectos en los que hemos llegado nosotros a hacer estaciones y subestaciones de energía. Es decir, hacemos proyectos completos e integrales, que es la gran ventaja. Y en cuanto a trenes, de todo tipo de tren. Claro. Desde el tren de alta velocidad, como los que platicábamos, trenes de mediana velocidad, trenes más pequeños, tranvías, metros. El tema es que no hay un tren que sea igual para todas las necesidades. Hay lugares en donde sí efectivamente necesitas ir a velocidades mucho más altas para que sea la conexión entre dos puntos más distantes, y otros donde tú lo que quieres es conectar comunidades. Y cuando tú quieres conectar comunidades y que la gente pueda integrarse, entonces no es un tren de alta velocidad lo que necesitas. ¿Por qué? Porque pues, te vas a ir avanzando y frenando. Claro. Imagínate un Ferrari en unas paradas, ¿no? Y además tendrá que ver el costo, ¿no? Porque obviamente un tren muy rápido, ahora te contaba, tuve la oportunidad de estar en Japón, pues tienen un sistema de trenes muy desarrollado, muy avanzado, relativamente caro si lo comparamos, o sea, ya no me acuerdo cuánto me costó el Rail Pass, ¿no? Que te da 14 días para ir y venir lo que tú quieras, pero finalmente, bueno, pues es un sistema que tiene un tiempo y eso también tiene que ver con el precio. Ahora, Alstom en México lo conocemos por el metro, tiene una planta aquí. ¿Cuál es la historia de Alstom? En México tenemos 70 años. 70 años. Y nuestra historia va muy ligada a la parte de manufactura con la planta que se tiene en Ciudad Sagún y por otro lado a la historia del metro. Efectivamente, cuando pues en el 66 se decide que se viene el presidente Charles de Gaulle a México, se hace un acuerdo para que Francia ayude con el financiamiento de 10 líneas de metro. Entonces, la primera línea de metro se construye en conjunto entre Francia y México y es la llegada de los primeros trenes de Alstom a México. Y de ahí, bueno, una serie de proyectos, muchas líneas en el metro en su momento, en Guadalajara, la línea 3 de Guadalajara, que para mí es un gran orgullo porque se inauguró además en plena pandemia, sí. Que es todo un reto y además es una línea muy bonita que justamente conecta 3 municipios en la zona metropolitana de Guadalajara, con Tlaquepaque y Zapopan, pero también en Monterrey, línea 1, línea 2, participamos en algunas cosas de talleres y cocheras de línea 3, es decir, sí tenemos además la parte de mantenimiento de locomotoras de carga, que nosotros eso es algo que luego no se cuenta mucho, pero para nosotros es un negocio de mucho tiempo que nos permite además estar presentes en 14 sitios de todo el país, lo cual nos permite conocer muy bien cuáles son las necesidades de transporte y movilidad, porque no es lo mismo en el sur que en el norte, que en el centro del país, ¿no? La forma en que nos movemos es completamente distinta. Es bien interesante porque lo que conecta, digamos, las arterias del comercio México-Estados Unidos, que son la mayor economía y nosotros somos la 14ª, su principal socio comercial conecta vía tren, básicamente también autotransporte, que tú conoces bastante también del tema, pero es realmente interesante este componente. Obviamente el Tren Maya es uno de los proyectos más grandes. De hecho, tengo entendido que a nivel global es el proyecto más grande de Alstom, ¿no? En los últimos años, sí. Depende cómo... Bueno, sin duda alguna es uno de los proyectos más grandes y contemplamos el tamaño del proyecto y el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces en otros países tienes contratos más grandes en cuanto a nivel contrato, pero porque tú lo que vas a hacer es entregar una serie de trenes a través del tiempo. Entonces no es nada más como por un batch, como en este caso que son 42 trenes, 219 coches, sino que te firman contratos para proveer de trenes por los próximos 10 años o te firman 200 trenes,
¿no? Claro. Y no es que se van a entregar todos en un lapso tan corto como en este caso. Amtrak, por ejemplo, Amtrak tiene un plazo de entrega más grande. Uno de los proyectos más grandes que estamos haciendo en México, en la planta de Sagún, son los trenes del metro de BART, de San Francisco. Son más de 1,000 coches. Wow. Que no es que los entregas en un año, sino que los vas entregando progresivamente. Y antes de entrar de lleno al tema del tren, que es bien interesante, ¿qué se produce justo en la planta? ¿Cuántos trabajan y sobre todo para quién lo hace? La industria ferroviaria, Rodrigo, es distinta a la automotriz, ¿no? En la automotriz tú tienes como mucha gente y es como una cadena donde vas pasando de una estación a otra. Nosotros también tenemos las estaciones, pero es un poco más artesanal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Imagínate que cada coche de tren tiene entre 6,400 y 10,000 piezas diferentes. Luego tienes que multiplicarlo por las veces que repites el tornillo o las veces que repites el plafón, ¿no? O sea, pero son entre 6,400 y 10,000. O sea, el número de SKUs que tienes es un montón. Entonces, no es tan en línea, ¿no? Exacto. Sino que realmente tiene su parte artesanal. Uno de los elementos más importantes que nosotros tenemos es la soldadura. De hecho, en la soldadura nosotros tenemos una escuela de soldadura porque es muy alta el nivel de especialización que se requiere, sobre todo porque como lo construimos también para México, ¿no? Tren para México, hecho en México, pero también de exportación, nosotros tenemos que cumplir con todas las normas, no solo mexicanas, sino internacionales. Claro. Entonces, el nivel que necesitas de conocimiento, de experiencia, de práctica, de certificación, es muy alto. Oye, ¿es buena idea estudiar soldadura? Entonces, es uno de los mejores oficios hoy que se necesitan en el país. No hay soldadores. Wow, qué interesante. Porque además para un montón de cosas, ¿no? También sé que en las tuberías sin costura y con costura y todas estas historias es realmente muy valuado. Ya los buzos, bueno, es una cosa épica, ¿no? Y ganan bastante bien. Y dentro, por ejemplo, de la industria ferroviaria, tú tienes distintos tipos de soldaduras. Hay algunas que son las eléctricas, unas que son las aluminotérmicas. Bueno, este tipo de especialización de soldadura, te lo juro que está costando muchísimo trabajo. Nosotros no hacemos la vía en el caso de Maya, pero las empresas que están haciendo la vía están sufriendo por conseguir este alto nivel de especialización. Así es que es una muy buena recomendación. O sea, digamos, es una formación técnica que es muy solvente la del CONALEP, siempre están haciendo acuerdos, pero ahí hay una enorme oportunidad, ¿no? Sí, y se están haciendo alianzas. Nosotros mismos hemos hecho alianzas con el CONALEP. El CONALEP está ya empezando, ya está con las primeras generaciones de educación ferroviaria, lo cual es buenísimo porque no había este tipo de educación a nivel CONALEP y se está desarrollando mucho también en la península y nosotros, bueno, felices de poder colaborar con ellos. Es como ser ingeniero en inteligencia artificial, o sea, hay pocos en el mundo, pensaría yo, digo, hay sus diferencias, ¿no? Evidentemente. Hay sus diferencias, pero sí. Pero sí, o sea, es muy especializado. Es un oficio que hoy en día es muy demandado y que es una recomendación interesante para quien quiera hacerlo. ¿Y cuántos trabajan en la planta? En la planta hoy en día somos más o menos un poco más de 2,000. Bien. Un poco más de 2,000 personas. Muy especializados, obvio. Muy especializados. Tenemos la escuela de soldadura, tenemos la escuela de pintura, porque tenemos 9 cabinas de pinturas. La diferencia con la planta que nosotros tenemos en Sagún, a diferencia de muchas en el mundo, y prácticamente es la única en México, es que absolutamente todo lo hacemos ahí. ¿Y a qué me refiero? No solamente la parte primera de planeación, ingeniería y demás, las compras de los materiales. Tenemos una área que se llama partes primarias y esto casi ninguna planta lo tiene porque hoy la mayoría de ellas lo subcontratan. Pero nosotros sí lo hacemos y esto nos permite tener los plazos de entrega que estamos teniendo. Las partes primarias son las primeras soldaduras, las primeras cosas que se hace con el aluminio al principio, que son piezas que van a formar parte de otra pieza después. Es una parte primaria que se va a convertir después en un mueble, que se va a convertir en una parte del bastidor, que se va a convertir en una parte de los laterales, ¿no? Sí, digamos que si fuera a llevarlo al sector automotriz, que ya me decías, es totalmente distinto porque es como generar un coche distinto para cada necesidad. Exacto. O líneas de coches, ¿no? Una para San Francisco, otra para Guadalajara, otra Monterrey o el Tren Maya. Pero es, digamos, Tier 3 en la misma planta, ¿no? Es decir, en la misma fabricante. Exactamente. El proveedor del componente indirecto todavía que va a ir en el tren. Debo hacer un corte, Maite, pero te pediría la bondad de tu tiempo, ya que estás aquí tan temprano, para hablar justamente de lo que ha significado el proyecto del Tren Maya
Hay un montón de cosas que hablar. Alguna que tú me contaste que ahora que tuve la oportunidad de estar en Japón dije, ahora entiendo, ¿no? Esta parte dual de ser de pasajeros y carga, que es importante. Y varios más. Esta mañana está aquí con nosotros Maite Ramos. Ella es la directora general de Alstom en México. Vamos a un corte, volvemos. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros aquí en la cabina Maite Ramos Gómez. Ella es la directora general de Alstom en México. Maite, y nos quedamos pendientes de hablar, bueno, ya hablamos de varios temas, es que es fascinante, yo aprendo mucho cada que platico contigo de los trenes. Te contaba cómo, pues esta parte que es relevante relativo al proyecto del Tren Maya, que es que tiene una vía dual, ¿no? Es decir, uno pensaría que pues, ya tienes la vía, circula lo que le pongas, y no, tiene características distintas cuando es de pasajeros, cuando es de carga, y no todos los sistemas en el mundo están hechos para ser duales, ¿no? Ahora te contaba que fui a Japón, no sé si era la misma vía porque tienen como muchas vías, o sea, una infraestructura ferroviaria realmente muy profunda, muy potente, igual que Europa, y me tocó ver pasar un tren, que ahí los containers son más pequeños, es raro, están como chaparritos, y luego pues vas en los de velocidad muy rápida, ¿no? Y tiene además locales, regionales, en fin, es un sistema denso. Pero ¿qué hay del Tren Maya? ¿Cómo describir el proyecto? Mira, yo creo que el proyecto de Tren Maya es el proyecto ferroviario más importante en la historia de México. Y yo sé que se oye un poco soberbio, pero sin duda estás hablando de 1,554 kilómetros después de mucho tiempo de no tener trenes de pasajeros, ¿no? Porque tenemos muy poquitos trenes de pasajeros y yo creo que lo ideal es que cada vez tuviéramos más. No estoy hablando de inundar de trenes todo el país, de lo que hemos platicado, ¿no? Tú necesitas en ciertos lugares un tren, en otros lugares un tranvía, en otros lugares un metro, en otros lugares un autobús, en otros lugares un BRT, bicicletas, espacios para caminar. La movilidad tiene que ser integrada, ¿no? Pero sí creo que este proyecto tiene características muy interesantes de la conectividad que tiene en el sureste. Por eso es un tren que no puedes ponerlo de alta velocidad, porque apenas vas a salir de Mérida y si quieres parar en Izamal, ya o sea, no te conviene. En costo-beneficio, ¿no? Que hemos platicado tú y yo lo que es. Sí, ahora, por ejemplo, que estaba en lo de Japón, tomaba, o sea, son tramos largos, ¿no? Exacto. Tokio, Osaka, sí para por ahí, pero si quieres ir parando, tienes que ir en otro. En otro, exactamente. ¿No? Y entonces ya necesitas otro tipo de infraestructura, se vuelve más caro y se vuelve más complicado. Yo creo que esta solución es muy adecuada y lo que sí es que la vía está adaptada para que puedan circular trenes de pasajeros y trenes de carga. Y esto es muy importante. ¿De qué depende? Bueno, es que la vía, a veces pensamos que solamente es el riel de la vía. Ajá. Y dentro de la vía tú tienes una serie de componentes que ayudan a la circulación y a la operación del tren. Un ejemplo, porque no quiero aburrirlos, pero aparatos de vía. ¿Qué es un aparato de vía? El aparato de vía va cuando tú has visto que de repente tienes una salida para agarrar otra vía o para tomar un ladero o para entrar a la estación o para entrar a un taller, eso se controla a través de aparatos de vía que se ponen en el suelo y que te permiten decidir con unas agujas para dónde circula el tren. Claro. Esto antes, hace muchos años, era manual. Sí. Hoy son automáticos, ¿no? De hecho, hubo en Reino Unido y así historias de que se equivocó y chocaron los trenes, es un desastre. Y justamente porque cuando tú tienes la parte manual o humana, es más fácil que puedas cometer un error, porque todos podemos cometer un error, que cuando lo tienes automatizado. Entonces, esto es parte de ello. Y estos aparatos de vía muchas veces son distintos si solamente son para pasajeros o si solamente son para carga. Y acá lo que se tiene es un aparato con unos motores adicionales y que permite la circulación tanto del tamaño de la rueda del tren de carga, que tenemos en México una variedad muy grande, porque tenemos, ¿no?, trenes de hace mucho tiempo, y de trenes de pasajeros, ¿no? Y como no era más fácil estandarizar el tamaño de la rueda, digamos, en el sur-sureste, o sea, en la parte del Tren Maya, ¿está estandarizada, digamos, la parte de carga? Supongo yo que la van a estandarizar. Yo aquí no te puedo contestar con detalle porque nosotros no estamos viendo el tren de carga. Claro, exacto. Yo supongo que sí. Hoy lo que se está permitiendo con este estándar que se tiene es cumplir con las normas americanas de carga, con las normas europeas de trenes de pasajeros, que son las mejores en nivel de seguridad.
se cumple con las dos y te permite la circulación de los trenes, prácticamente de casi todos los trenes de carga que hoy hay. Supongo que irán después estandarizando para que haya menos desgaste, para que la circulación sea mejor, para mantenimiento de la vía, pero eso sí ya lo tendríamos que checar con el operador. Otros, que ya les voy a preguntar. Oye, ¿y qué hay de...? Tú entiendes muy bien. A mí hay una parte que me ha generado cierto escepticismo después de platicar contigo, se me quitó un poco, porque me decías, todos los trenes en el mundo al que vayas, pues son trenes en donde se amortiza décadas hacia adelante y en donde tiene que haber un subsidio porque finalmente estás pagando, digamos, una conectividad. En el caso de México, a mí la duda era, por ejemplo, si yo tomo un autobús Cancún-Mérida, que es una zona de alta demanda turística, pues tiene cierto sentido, pero voy a competirle al transporte sobre ruedas, ¿no? A las operadoras y a los autobuses. Y no sé eso desde el punto de vista de precio, cómo se compara y sobre todo qué tan rentable va a ser. Claro. Mira, hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y alguna vez tú y yo platicábamos lo que es el costo total de operación. Exacto. ¿No? El costo total de operación no es nada más cuánto me cuesta a mí hoy ir de un lugar a otro o cuánto me cuesta una inversión en un proyecto, sino que tú lo tienes que contemplar a través del tiempo. En el caso de los trenes son 50 años. En el caso de un autobús son máximo 10. Entonces, exacto, de entrada, tú necesitas más autobuses en 10 años y entonces necesitarías más inversión y también la infraestructura carretera. Hay que renovarla mucho más rápido que la infraestructura ferroviaria. Entonces, hay que tomar en cuenta el costo total de operación y qué es lo que hay que poner, tanto en la operación en sí mismo, pero los mantenimientos, pero la parte, pues digamos, de la conservación de la infraestructura, de la misma mantenimiento de los trenes, etcétera. Y cuando tú haces esta cuenta a más años, resulta que no es un subsidio o un costo tan o mucho más caro que otro tipo de modelos de transporte. ¿Dónde está la diferencia, Rodrigo? En la inversión inicial. Es decir, si nosotros queremos amortizar o meter en el valor del boleto del pasajero el valor presente de lo que te está costando hacer 1,554 kilómetros de vía, pues va a ser una locura. Esta es la parte donde necesitas entender que una cosa es la inversión en la infraestructura inicial, que esa difícilmente te la va a pagar ningún sistema de operación de transporte en el mundo. Exacto. Ya después, tu costo normal de operación sí puede ser, digamos, sustentable o rentable. No es que va a ser el negocio de la vida, pero sí puedes mantenerlo solo y tener una muy buena operación si no metes la inversión inicial, ¿no? Claro. Sí, y es que pensaba, por ejemplo, en Europa, pues digamos, la infraestructura ferroviaria se desarrolló. Estaba revisando por alguna razón cifras, por ejemplo, cuando Reino Unido en el siglo XIX ya tenía 50,000 kilómetros de vías, no estoy seguro. México tenía 1,500. Lo que estoy seguro es que en 1900 teníamos 1,500. Sí. Y para cuando 1910 eran 20,000 kilómetros de vías, porque fue don Porfirio que construyó un montón. Pero, pues, íbamos tarde, digamos. Y entonces... Y hoy pues, no estamos muy lejos de ser. Exacto, sí. No, va a aumentar ahora con el tren. Pero a lo que voy es que finalmente México optó por una estrategia de conectar con camión. Y con carreteras. El 80% de las mercancías de este país se siguen distribuyendo por carreteras. Entonces, ahorita tú ponías el ejemplo de Mérida-Cancún. Yo no sé si tú has tomado esa carretera últimamente. No, bueno, sí, porque además el otro día lo iba a hacer y me dijeron que mejor no. De 2 horas que haces... Sí. Yo acabo de hacer 5 horas y media. Pero te pongo otro ejemplo, la México-Querétaro. Cada vez, ¿cuántas historias no hay de horror de gente que hace 7 horas o no sé cuántas horas? Entonces, no es nada más el tema de la inversión y del costo, sino de la calidad de vida de las personas, cómo se transforma cuando tú puedes desplazarte, puedes moverte de un lugar a otro sabiendo que te vas a tardar 2 horas, 1 hora, 40 minutos, 3 horas, 5 horas, lo que sea, pero que ese es el tiempo que vas a y que incluso utilizar. El precio de los inmuebles cambia radicalmente con eso. Brevemente, ¿qué viene ahora? ¿Qué fase viene? ¿Qué vamos a ver en términos de las pruebas que se van a hacer? Que es importante porque pues luego se advierte, va a ir lento porque, ¿no? Y entonces le toman muchas fotos. Sí. Bueno, seguimos en las pruebas. Sí. Entregamos ya 3 trenes. El tren 1, que nosotros le llamamos, está en Cancún. El tren 2 y 3 estamos en los procesos de pruebas estáticas y dinámicas en Sagún. Y lo que estamos haciendo es continuando con estas pruebas. Se tienen que hacer las pruebas tipo y las pruebas serie. Y no es como un bebé que empieza a caminar. Sí.
pero también hay que probar la infraestructura. Y entonces esto es lo que se ha estado haciendo el pasado mes de septiembre, después del informe del presidente, y ahora lo vamos a hacer este fin de semana más largo. Este fin de semana vamos a hacer unas pruebas 6, 7 y 8 de octubre, desde Cancún hasta Escárcega. Estás hablando de bastantes kilómetros. Hay un tramo nuevo, porque la vez pasada salimos de Campeche, entonces el tramo nuevo de Campeche-Escárcega se va a probar por primera vez. Y el resto, bueno, justamente ayer regresamos de hacer hacer un recorrido, porque el tren no es que nada más se corra o se pruebe cuando los medios lo saben. Nosotros prácticamente lo estamos haciendo todos los días, pero necesitamos recorrerlo 15,000 kilómetros. ¿Qué se hace? Se va incrementando la velocidad. Nosotros ya estamos haciendo pruebas a 80 y 85 kilómetros por hora. No es que siempre podamos ir a 80 o 85 kilómetros por hora. Podríamos ir a veces a más, a veces tenemos que ir a menos. ¿Por qué? Porque hay pasos a nivel. De repente, pues todavía no está completamente terminada el confinamiento. Se nos puede meter un animal. El otro día, en el recorrido de septiembre, nos invadieron la vía. La gente estaba tan contenta de ver pasar al tren que se sube a la vía. Entonces, en un momento tienes que parar. No, mala idea. Eso es muy mala idea, señores. No lo hagan porque ese mastodonte pesa. Y no va a frenar. Pesa. Entonces, hubo un momento que tuvimos que parar para que la Guardia Nacional ayudara más adelante a despejar, porque es mucho el riesgo. Además, el tren es muy silencioso y no se oye. No es que venga, ¿no? Como las locomotoras de antes que sabías de ahí viene el tren. Acá no se oye. Entonces, sí tenemos que ir probando lo que es la vía, los pasos a nivel, los aparatos de vía que estén funcionando, las condiciones del balasto. Claro. Poner la vía tiene toda una serie de complicaciones. Tienes que hacer nivelaciones, tienes que liberar carga, tienes que probar la tensión. Es un clima muy complicado donde el riel puede dilatarse. Entonces, hay que probarlo. Y esto no lo puedes probar a 160 kilómetros por hora porque sería muy irresponsable. Claro. Maite, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Rodrigo. Y espero que regreses sí, te pronto contaremos y nos cómo nos fue. Cómo va todo evolucionando todo este asunto. Realmente útil, se aprende muchísimo escuchándote. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ahí escuchamos a Maite Ramos, la directora general de Alstom México.